Queridos hermanos, Dios los bendiga. Continuamos nuevamente con el video número 262, Santiago 3:11. Damos gracias a Dios por un día más llevando la palabra. Ya Cristo viene pronto, preparando el camino para recibir a nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador. Tenemos que orar, tenemos que meditar en nuestra vida diaria, cómo actuamos. Hay muchas fuerzas malignas en el mundo. Hay que tener mucho cuidado con los pensamientos. Hay que orar mucho, meditar mucho, tratar de ir cada domingo a la iglesia a pedirle al Señor que nos libre de todo mal. El Señor está haciendo un llamado de salvación a toda tribu, todo pueblo, todas naciones. Vuelvan a la palabra, busquen del Señor para su bienestar y su salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una misión de vida o muerte. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateos 10:28. La desdicha del infierno es profunda, pero no tan profunda como el amor de Dios. ¿Cómo aplicamos esta verdad? Si eres salvo, esto debe regocijarte. Has sido rescatado. Un vistazo a lo largo que es el infierno lleva al creyente a regocijarse, pero también lleva al creyente a redoblar sus esfuerzos por alcanzar al perdido. Entender el infierno es orar con más ahínco y servir más diligentemente. Nuestra misión es de vida o muerte. Y los perdidos, ¿qué significado tiene este mensaje para quien no está preparado? Atiende las advertencias y prepárate. Este avión no va a estar volando siempre. La muerte es el fin de todos los hombres y los que viven deberían tenerlo presente. Eclesiastes 7:2. Bendecimos al Señor. La sabiduría de lo alto. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibid, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestras risas se convierten
convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Juzgando al hermano. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No os gloriéis el día de mañana. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Contra los ricos opresores. 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su homo testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días prósperos. He aquí, clama el Jordán de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Sed pacientes y orad, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos a otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le será perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo quede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Salutación 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los patriarcas de la dispersación en el
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo próspero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son o son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestras vanas maneras de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los prósperos tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de benignidad del Señor. Primera carta de Pedro. La autoría de 1 y 2 Pedro ha sido tema de debate durante muchos años. Existe un consenso
consenso general, sin embargo, entre los padres de la Iglesia y no pocos eruditos del Nuevo Testamento modernos, de que el apóstol Pedro compuso lo que se conoce como su primera carta, poco antes de su martirio en Roma, alrededor de 64 de antes de Cristo. Él posiblemente usó a Silvano como su amanuense o secretario y probablemente escribió desde Roma. 1 Pedro 5, 12, 13. Los tempranos testimonios de la autoría de Pedro los hicieron Clemente de Roma, Policarpo y Papias. La salutación de Pedro a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia y Asia Bitinia apunta a una audiencia en el norte de Asia Menor. 1.1. Los romanos que vivían en esta zona veían al floreciente movimiento cristiano con un alto grado de sospecha, incomprensión y ocasional intolerancia y persecución. No es para sorprenderse entonces que encontrará necesario recordar a estos primeros cristianos que sufrir en nombre de Cristo era algo de esperar y sin duda para abrazar. 1:6-7, 2:20, 23, 3:14, 18. Pedro está especialmente interesado en alentar a los creyentes de Cristo, algunos de los cuales podrían ser relativamente nuevos convertidos. 2:2. A vivir una vida que concordara con la maravilla del Evangelio y el Señor del Evangelio. 1:13-16. Los sectores de la primera carta de Pedro se encontraron en la confusa y dolorosa posición de vivir en el Imperio Romano, al mismo tiempo que vivía como miembros fieles del cuerpo de Cristo a la Iglesia. ¿Cómo podía uno habitar en forma segura, sana y fiel el mundo de la cultura romana y el mundo del reino de Cristo? Dominios y comunidades tan radicalmente diferentes en su perspectiva, lealtad y rey. El apóstol había experimentado de primera mano las tentaciones y conflictos que involucran vivir en más de una comunidad. Había crecido en un medio judío rodeado del poder político y militar de Roma. A medida que él seguía a Cristo, pronto se encontró guiado por el Espíritu hacia un mundo más amplio y pluralista. Ver también la vida con Dios. Ensayo para esta sección de la Biblia. El pueblo de Dios en comunidad, página 2037-42. El Evangelio en sí forzó a Pedro y a la comunidad cristiana a entrar a la cultura romana, cuyos valores chocaban dramáticamente con los del reino de Cristo. El Espíritu de Cristo estaba formado una nueva y singular comunidad, compuesta tanto de judíos como de gentiles, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. 2:9. De allí que él dedica gran parte de su medular y directa carta para entrenar a su extensa audiencia gentil cristiana en las habilidades necesarias para vivir vidas fieles y sabias en medio del mundo romano que los observaba. En las cartas de Pedro a los peregrinos cristianos emergen tres temas que son especialmente revelantes para la formación espiritual de las iglesias como una comunidad peregrina. Actualmente en el exilio, el modelo del propio sufrimiento de Cristo como una lente para interpretar la experiencia de vida de la iglesia en el exilio y las habilidades y perspectivas que se requerían de una comunidad peregrina. La iglesia como una comunidad en el exilio. El apóstol inmediatamente les recuerda a sus lectores que son una comunidad de peregrinos, extranjeros y peregrinos, que iban camino del hogar, pero que todavía vivían en un mundo que los observaba. 1:1, 2:11. El desierto que enfrentaba a los exiliados de Pedro no era ni el desierto estéril experimentado por Moisés y los israelitas, ni el desierto espiritual cosmopolita de Nínive o Babilonia. Los cristianos de viaje vivían en compañía de un imperio romano sediento de poder, sexualmente exaltado y violento. Él les promete a sus lectores que Dios siempre estará con ellos mientras van hacia el hogar, aunque así
la vida en Cristo en el mundo romano iba a requerir una serie específica de actitudes y capacidades. Los cristianos necios, indisciplinados, pronto se encontrarían introducidos en un molde que les era ajeno, debido a la presión que ejercía la perspectiva y prácticas romanas. Ejemplo de sufrimiento. La vida entre los dos tiempos jamás es fácil. En los años que siguieron, los lectores de Pedro y sus descendientes experimentarían la falta de comprensión, el antagonismo y una sistemática e intensa persecución. Los propios sufrimientos de Cristo, enseña el apóstol, proporcionaban la lente fundamental para la comprensión de las razones por las que la Iglesia exiliada sufre durante su residencia terrenal temporal. Él fue mal interpretado y sufrió injustamente, pero no respondió del mismo modo. 2:23. De igual manera, los discípulos de Jesús deben armarse con el mismo pensamiento para aprender a no vivir el tiempo que resta en la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. 4:1-2. Tal es el ineludible privilegio de aquellos que han elegido seguir a un nuevo rey y van hacia el hogar, pero aún no han llegado a su destino. Resumiendo, Pedro ha proporcionado a su original audiencia y a nosotros, sus lectores posteriores, un manual para vivir en tiempos intermedios. Aún nos encontramos en medio de un siglo que con frecuencia malinterpreta, denigra y se opone a los valores de un rey crucificado, resucitado. Con frecuencia nos sentimos fuera de contexto, anhelamos un hogar al cual aún no hemos llegado y el recorrido nos parece insoportablemente largo. Sin embargo, nosotros también somos llamados a la fidelidad, coraje, perseverancia y amor mientras vamos hacia el hogar. Es mejor admitir que el sufrimiento por momentos, en mayor o menor intensidad, marcará nuestro camino. Pero deberíamos sorprendernos, el mismo modelo se puede identificar claramente en la propia vida de Cristo. Habilidades y perspectivas para una comunidad peregrina. Pedro destaca 3 habilidades perspectivas que les servirá mucho a los peregrinos mientras viajan a través de un medio ambiente peligroso, extraño. Primeramente, él exhorta a la audiencia en el exilio a cultivar una mente disciplinada, la capacidad para mantener nuestra fuerza mientras vamos al hogar y de soportar el sufrimiento y los árdides del diablo. Está ligada a la claridad de una mente profundamente moldeada por la verdad del Evangelio. Una zona de guerra no es un lugar para un pensamiento nebuloso, de mala calidad. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. 1:13, 4:7, 5:8, 9. En segundo lugar, Pedro advierte contra la ofensa necia e innecesaria de confundir o antagonizar con los habitantes de la tierra a través de la cual la iglesia en el exilio pasa. 2:12, 3:14, 16, 4:3-5. La enseñanza del apóstol sobre la autoridad y la sumisión aparecen como un tema secundario en este contexto. Quebrar los patrones de autoridad podría ofender las sensibilidades romanas y solamente crear dificultades adicionales para una comunidad sufriente en el exilio. 2:13, 17, 5:5. Esto, por supuesto, no responde a la pregunta sobre cuándo los discípulos de Jesús deberían, en lugar de hacer eso, responder con una osada acción cristiana, contracultural, pero en cambio nos ayuda a entender mejor las palabras de Pedro respecto a la autoridad y la sumisión. En tercer lugar, Cristo llama a su pueblo a la santidad y la obediencia, con el amor como fruto de la pureza. 1:22, 4:8. Jesús mismo ha encarnado el modelo fundamental para nosotros, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 1:15, 16.
Si hemos de sufrir, Pedro nos exhorta que sea por causa de la semejanza que la Iglesia tiene con su Rey, un gobernador cuya autoridad el mundo en forma más amplia se niega a aceptar o reconocer. Una clara conciencia y una fe purificada será el feliz resultado. 3:16, 1:6-7. El sufrimiento que da como resultado la rebelión, desobediencia o falta de respeto sin duda que hiere, pero es radicalmente diferente al sufrimiento que se produce por seguir el ejemplo de sumisión voluntaria de Cristo a la voluntad de su Padre. 2:17-18, 4:15-19. Christopher A. Hall. 4:8. Simplicidad, frugalidad, ver el índice de disciplinas espirituales. 4:8-12. Acercaos a Dios, ver también Pedro 5:5-6. El hecho de acercarnos es la respuesta apropiada ante la invitación de Dios a recibir los resultados internos del perdón, aceptación, restauración, renovación y guía. El resultado externo son las relaciones pacíficas con otros, en las que las actitudes de censura y juicio son dejadas de lado en bien del amor y la paz. 4:13-17. No sabéis lo que será mañana. Aquellos que tienen el don de proyectar y planificar en el mundo de los negocios reciben la advertencia de no planificar o actuar independientemente del consejo de Dios. Santiago advierte que ningún humano controla el mañana y que la vida depende del Señor. Nuestra mirada debe siempre estar más allá de nosotros mismos, hacia Dios, apelando a su gracia y guía. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Versículo 15. La planificación indispensable tiene su lugar. Del mismo modo nosotros tenemos un lugar. Humillarnos delante de Dios, buscar prudentemente su consejo para vuestra vida. Ver también Proverbios 3:5-6. 5:1-6. Vamos ahora ricos, llorad y aullad. El problema del rico y el pobre se vuelve a tratar, esta vez con una reprimenda radical contra aquellos que usan con arrogancia la riqueza y abunda ganada injustamente, utilizan la opresión y el fraude. El juicio de Dios contra tales pecados es anunciado. 5:4. El jornal de los obreros. Este versículo proviene a los empleadores contra la defraudación o el trato injusto de aquellos que trabajan para ellos. Ver Levíticos 19:13, Deuteronomio 24:14-15, Malaquías 3:5, Lucas 6:24-25, 1 Timoteo 5:18. La violación arrogante de los justos invita al juicio divino, porque su recurso seguro es la justicia de Dios. 5:7-12. Tened paciencia hasta la venida del Señor. La paciencia como el amor nos ayudan a manejarnos cuando pasamos presión. Somos provocados o afligidos durante un periodo de tiempo. Es de esperar que aparezcan pruebas periódicas y tentaciones, pero la perseverancia paciente será recompensada con el desarrollo del carácter. 1:4. Y a recibir la corona de vida. 1:12. En la venida del Señor, todo lo que sufrimos como cristianos será recompensado. Ver Mateo 5:10-12. El amor por Dios, la gratitud por la compasión experimentada y la expectativa del regreso del Señor motivan a los creyentes a ser pacientes, perseverantes en una esperanza viva. Ver también Tito 3:7, 1 Pedro 1:3-9. 5:13-16. Oración. Ver el índice de disciplinas espirituales. 5:13-20. Esta alguna entre vosotros afligido. Santiago se concentra en la vida de comunidad, aquí recalcando la importancia del cuidado de cada uno de los miembros de la congregación. Aquellos que sufren aflicción o experimentan enfermedad merecen la visitación, oración y los beneficios de ser escuchados o de hablar. Los anuncios de la iglesia llevan el liderazgo
en situaciones de aflicciones y enfermedad, orando en el mismo lugar, en el nombre del Señor, así como se hacen uso del nombre en el bautismo. Ver Mateo 28, 19, Hebreos 2, 38, 8, 16, 10, 48, 19, 5. De la misma manera se usa en el lugar de la enfermedad. Si el pecado ha ocasionado la enfermedad o la enfermedad ha ocasionado un pecado, enojo contra Dios, cuestionamiento de él. Vers 1:13. La confesión y la oración ayudan a la sanidad. Ungir con aceite es una acción de dedicación por medio de la cual la persona es presentada al Señor como un sacrificio vivo. Ver Romanos 12:1-2, para ser renovado en la totalidad de su ser, cuerpo, mente y alma. La recuperación, renovación, reintegración son las obras de la compasión divina y debería ser el principal interés dentro de la congregación si alguno se ha extraviado de la verdad. Versículo 19. La fe corporativa, la vida perseverante, oración ferviente y cuidado corporativo con evidencias que se transmiten de salud espiritual, y Santiago escribe para alentar a los cristianos a cultivar estas cosas en la iglesia. 5:16, confesión, ver el índice de disciplinas espirituales. 5:17-18, oración, ver el índice de disciplinas espirituales. 1:1, a los expatriados de la dispersión. Los lectores de la primera carta de Pedro eran en su mayoría cristianos gentiles, dispersos por toda la cuenca del Mediterráneo. Con frecuencia experimentaban la tensión de vivir en dos mundos llamativamente diferentes: el mundo gentil del Imperio Romano y la nueva comunidad de la Iglesia, como participantes de un nuevo sacerdocio, nueva raza, nuevo pacto y nueva nación. 2:4-10. Estos cristianos con frecuencia se encontraban extraños en la comunidad en la cual habían crecido. La imagen de los cristianos como peregrinos que viajan en una tierra extraña reaparece permanentemente en la antigua literatura cristiana, reflejando la percepción de la iglesia primitiva de que eran personas en movimiento más que una nación que había alcanzado su destino. Nosotros, al igual que la audiencia original de Pedro, somos viajeros que van hacia su hogar, un recorrido con frecuencia marcado por muchas pruebas y sufrimientos. Mejor viajar con poco peso, recordando siempre que la manera de asentarse en la tierra es distinta para el peregrino que para los colonizadores. La vida para los peregrinos es un magnífico acto de equilibrio. Por un lado, somos en este momento mucho más exiliados que residentes permanentes. Por otra parte, somos llamados a ser gentes de sanidad, restauración, amor y justicia. La creación de Dios, tan afectada en la actualidad, un día será renovada. Como peregrinos debemos viajar por poca carga y, sin embargo, permanecer comprometidos y participar en la extensión del reino de Cristo, aquí y ahora, mientras vamos hacia el hogar. 1:6-7. Afligido en diversas pruebas. Pasar del autoengaño, el conocimiento de uno mismo, es un paso fundamental para el crecimiento espiritual. Con mucha frecuencia somos dados a mentir sobre el verdadero estado de los asuntos de nuestra vida. Pedro les recuerda a los lectores de su carta que el amor de Dios es un fuerte y astringente limpiador. Por momentos el Señor nos va a poner en lo que parecería ser un horno, no para dañarnos, sino para limpiar y refinar nuestra fe, de manera que permanezca solamente aquello que es genuino. 1:13. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Pedro sabe muy bien que las ideas tienen soportes. El pensamiento erróneo inevitablemente lleva a una vida errónea. Aunque aprender a pensar bien como cristiano no será fácil, particularmente cuando la Iglesia de Cristo vive dentro de un medio ambiente extraño, tóxico. Él advierte que sin un pensamiento disciplinado y una vida que lo acompañe,
El mundo circundante rápidamente moldeará a la comunidad de Cristo con un molde ajeno. 1:15. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El llamado de Pedro a la santidad puede ser confuso e intimidante. Si no identificamos correctamente qué es en realidad la santidad, uno de los problemas que enfrentamos los cristianos modernos es que pocos de nosotros hemos tenido un encuentro con una genuina santidad. En lugar de eso, hemos sido bombardeados por fantasmas de la piedad, como los expresa San Francisco de Sales. Con demasiada frecuencia en los medios de comunicación, las personas santas han sido retratadas como rígidas, sexualmente deprimidas, aburridas, desanimadas, santurronas, juzgadoras y profundamente hipócritas. Sin embargo, ser santo es ser transformado a la imagen de Cristo. Si esto es así, la santidad encarnada debería parecerse a Él. Lo que es particularmente asombroso acerca de Jesús es que las personas pecadoras lo rodeaban mientras que los santurrones tendían a evitar un encuentro con Él. Pedro mismo había experimentado la penetrante santidad amorosa de Cristo, y aún después de sus más grandes errores no se pudo mantener alejado de Jesús. Pedro sabía que lo amaba e iba a saber qué hacer con sus grandes fallas morales. Ser santo en nuestra conducta, entonces, es encarnar el amor de Cristo en cualquier situación que nos encontremos. La santidad puede ser astringente en presencia del pecado y su limpieza puede quemar profundamente como fuego. La santidad, sin embargo, jamás nos va a dañar a nosotros ni a otros. Como Cristo, la persona santa le dará una amorosa bienvenida a los compañeros de lucha y sabrá de qué manera ayudarlos para ir más allá de sus pecados. Las características de la vida de los peregrinos son claramente identificables. Esperanza en Cristo, quien por el momento es invisible, negarse por la gracia de Dios, a conformarse a los deseos profundos, en la ignorancia y la santidad que fue ejemplificada en la vida y el poder de aquel que nos ha llamado a una relación fundamentada en la vida y no en la muerte, y temor reverente antes que familiaridad social. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Dios te ama. Escuchen las palabras. Nuestro Salvador ya viene pronto. Amén. La gloria sea para nuestro Padre Celestial. Dios los bendiga.